Hoy también estamos entregando este culto a través por internet en vivo. Quiero que ustedes estén un poquito ocupados y quiero que dejen en un lado y vamos a concentrar en este culto en español. ¿Sí? Ustedes, aunque estén entregando en su casa o donde están, esto también es un culto como si estaríamos entregando aquí en el templo de Dios. Así que espero que dejemos todos nuestros pensamientos y que podamos alabar a nuestro Señor y escuchar la palabra de Dios. Empezamos este culto y empezamos con la alabanza. Te alabaré, mi buen Jesús. Razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confíe en ti, me ha ayudado, me ha ayudado. Tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te adoraré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, te glorificaré, te adoraré, mi buen Jesús. Bueno, estamos alabando a nuestro Señor. Quiero que nosotros alabemos con todo nuestro gozo a nuestro Señor. Solamente quiero que nosotros alabemos y adoremos a este tiempo a nuestro Señor, ¿sí? Vamos a cantar otra vez. Eres tú la única razón de mi adoración. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me ha ayudado, confío en ti, me ha ayudado, y como me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, por tanto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré por última vez, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Amén. Quiero que nosotros, siempre donde estemos, quiero que estemos alabando, glorificando a nuestro Señor. Amén. Vamos a cantar siguiente alabanza, que Jesús es el Cristo. Pensamos en la letra y vamos a alabar al Señor en este momento. Yo un día descubrí que Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí el camino, la fe y la vida. Cuando siempre sé que Él está en mí y yo estoy con Él. La oscuridad
la oscuridad que rodea mi ser, como las olas desvanece mientras viva en este mundo. A las naciones proclamaré: Jesús es, Cristo es. Hasta el fin de mi suspiro, ante todo alabaré: Jesús es, Cristo es. En este momento vamos a alabar otra vez: Jesús es el Cristo. Quiero que nosotros alabemos pensando en este nombre: Jesucristo tiene la solución de todos los problemas. Que hasta que demos todo nuestro suspiro, quiero que nosotros adoremos a nuestro Señor. Vamos a volver a cantar esta alabanza. Pensamos en la letra. Yo un día descubrí que Jesús es el Cristo de Dios. Jesús es el Cristo de Dios. Yo un día descubrí el camino, la verdad y la vida. Cuando siempre sé que Él está en mí y yo estoy con Él. La oscuridad que rodea mi ser, oscuridad que rodea mi ser, como las olas desvanece. Mientras viva en este mundo, a las naciones proclamaré: Jesús es, Cristo es. Hasta el fin de mi suspiro, ante todo alabaré: Jesús es, Cristo es. Mientras viva en este mundo, a las naciones proclamaré: Jesús es, Cristo es. Hasta el fin de mi suspiro, ante todo alabaré: Jesús es, Cristo es. Amén. Vamos a cantar siguiente alabanza. Renuévame, Señor. Alabando esta alabanza, vamos a pensar que nosotros tenemos que ser cambiados dentro de Jesucristo. Amén. Que siempre no podemos vivir igual como vivíamos antes. En este horario, en este momento, a través de esta alabanza, quiero que ustedes tengan un tiempo de cambiar y amar más a Jesucristo y concentrar más la palabra. Vamos a alabar esta alabanza con todo corazón, pensando a nuestro Señor Jesús. Empezamos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de necesita ser cambiado, Señor. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
Vamos a volver a cantar esta alabanza. Quiero que verdaderamente pensemos en esta palabra para no seguir viviendo como siempre, no metido en este mundo, sino que podamos vivir dentro del Señor Jesucristo. Porque todo lo que hay, dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. En este momento quiero que nosotros oremos juntos por lo menos 30 segundos antes que salga, antes de empezar este culto. Quiero que ore por este culto, que el Espíritu Santo que nos guíe en este culto y todos los pensamientos que estamos teniendo en este lugar, en este momento quiero que dejemos en un lado y concentramos en la palabra que hoy va a dar para obtener la fuerza. Oremos todos juntos. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por dirigir este culto por internet. Señor, aunque no estamos aquí en el campo juntos, pero el Espíritu Santo, Señor, está en todo lugar. Guíanos a cada uno de nosotros, que en ese momento podamos concentrar solamente en palabras, solamente en Jesucristo. Señor, guía este culto, que este culto sea un culto de escuchar su palabra para glorificar al Señor, que a través de esa palabra que podamos evangelizar a 237 naciones. Le damos gracias. Cuídenos hasta último momento. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a confesar confesión de fe a través del credo apostólico. Todo, vamos a ver, está en la pantalla. Así que confesamos todo junto. Empezamos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Va a pasar en este momento a orar por nosotros la anciana Elena Kim. Oremos, 기도하시겠습니다. Dios Padre, te damos gracias por darnos la bendición y el privilegio de ser hijos de Dios para poder entregar el culto. 하나님 아버지, 우리들을 예배드릴 수 있도록 하나님 자녀의 특권과 축복 주시니 감사를 드립니다. La gente del mundo está temblando del temor por la corona-19, pero te agradecemos por permitirnos encontrar con Jesús
y poder vivir con fe. 세상 사람들은 코로나19로 재앙 속에 두려움에 떨고 있는데 우리에게 예수님 만나게 하시어 믿음으로 살아가게 하시니 감사를 드립니다. Sea lo que sea la situación en que estemos, permítanos tener los ojos espirituales para poder ver todos los problemas e incidentes con una vista espiritual. 어떤 상황에서도 언약 잡고 영적 시각으로 모든 문제와 사건을 볼 수 있는 영안을 허락하셔서 no nos dejes ser engañados por los problemas de circunstancia que desaparecen solo permaneciendo un momento y permítanos gozar el agradecimiento esencial de que somos salvos del pecado y de los desastres. 잠시 있다가 사라지는 문제와 환경에 속지 않게 우리를 죄와 저주에서 보내주신 것에 대한 근원적 감사가 날마다 회복되고 누리게 하여 주옵소서. Dijo que es importante con quién nos encontramos en nuestra vida. Te agradecemos por darnos la bendición del encuentro con Jesucristo, quien nos abrió el camino para encontrar con Dios. 인생을 살면 누구를 만나느냐가 중요하다고 하셨는데 우리에게 하나님 만나는 길 대신 예수 그리스도를 만날 수 있도록 만나는 축복 주심을 감사드립니다. Amén. Permítanos ser discípulos quienes transmiten Jesucristo, quien es el solucionador de todos nuestros problemas, a las personas que viven sufriendo por no haber encontrado con Jesús. 아직 예수 그리스도를 만나지 못해 고통 속에 살고 있는 자에게 인생의 모든 문제 해결자 되시는 예수 그리스도를 전하는 제자가 다 되게 하여 주옵소서. Hoy también queremos encontrar profundamente con Dios a través de la palabra. Permítanos escucharla y entenderla y que la enraice profundamente en nuestro corazón. 오늘도 말씀을 통해 하나님의 깊이 만나기 원하니 말씀이 들리고 깨달아지며 마음속에 깊이 가림되게 하옵소서. Deje la lengua del Espíritu Santo al asistente Pastor Pablo, quien proclama la palabra, y que sea un tiempo que esté lleno de gracia, que se escucha la voz de Dios a nosotros. 말씀 전하는 신동희 전도사님에게 성령의 충만함 주시고 그 말씀 듣는 우리에게 하나님의 음성이 들리는 은혜의 시간이 되게 하여 주옵소서. Bendice a todos los que oran por el culto y que entregan su devoción, y bendice a todos los creyentes de culto en español, y a través de este culto solo Dios reciba toda la gloria. 예배를 위해 기도하시고 헌신하시는 모든 직분자들과 스페인의 예물로 선생님들을 축복하시고 이 예배 통해 하나님 홀로 영광 받으시옵소서. Oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. Gracias. Vamos a buscar la lectura bíblica de hoy. Es en Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8. Busquemos todo el libro, Mateo capítulo 9, 1 al 8. Si no, ahora va a aparecer en la pantalla. Lo importante es que leamos todo juntos, ¿sí? Vamos a leer juntos. Empezamos. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico teniendo sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecadores te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico:
levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Amén. Vamos a confesar confesión de fe a través de Mateos capítulo 16. Digamos todos juntos. Empezamos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16. Amén. Vamos a saludar, aunque no nos veamos, saludemos con los hermanos, hermanas o familiares que están o en los lugares donde están. Vamos a saludar mirando los ojos, no se acuerden, vean los ojos y digan conmigo, ten ánimo, Jesucristo está con nosotros. Jesucristo está con nosotros. Amén. Ten ánimos, Jesucristo está con nosotros. Amén. Es el título de hoy. También es ten ánimo. Acá vamos a leer Mateo capítulo 9, 1 al 8. Hoy en día estamos teniendo mucha tensión a través de reampliación de este Corona 19 y estamos teniendo complicaciones en nuestra vida. En este momento estamos en segundo nivel de paso de dejar distancia social, pero algunos especialistas están hablando que es posible que se puede pasar al tercer paso de distancia social. Pero ¿cuál es el problema? Cuando pasamos al tercer nivel, va a frenar, va a limitar todas las actividades y muchos empresarios, los trabajadores, van a estar en casa trabajando en su casa y también todas las clases van a frenarse y van a ser por clase de distancia, de no ver las caras y va a ser por internet. Y también todas las instituciones públicas también va a haber restricciones, un límite para utilizarlo. Y así, ¿qué va a suceder? Con la restricción y con las limitaciones que va a haber a través de Corona 19, va a venir problemas económicos y también va a haber muchas complicaciones en nuestra vida cotidiana. En estas situaciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? En estas situaciones, lo que debemos hacer también es muy importante cumplir toda la cuarentena correctamente. Y hay que colocar la mascarilla correctamente en nuestra boca, no ponerlo en donde no corresponda. Mucha gente se ponen en barbija, sacan la máscara y se colocan abajo de la barbija, pero no es corresponde. Siempre tiene que colocarse correctamente y también lo importante es lavar las manos todos los días bien, muchas veces. Bueno, hoy no vine a explicar, no vine del Estado para explicar cuarentena, sino los cristianos es muy importante cumplir con todo esto cuarentenas, porque nosotros tenemos que ser diferentes y también porque nosotros somos muy importantes para la evangelización mundial. Amén. Así que quiero que ustedes, aunque no nos veamos, quiero que estén atención a esta cuarentena que están cumpliendo en el Estado. Dios igual nos cuida siempre, pero lo que debemos hacer nosotros tenemos que hacerlo. En estas situaciones, hoy está dando el título de la palabra es ten ánimos. ¿Qué quiere decir? En esta época que estamos teniendo muchas intranquilidades, pero ¿por qué justo hoy estas situaciones que está reampliando Corona 19, Dios nos está dando la palabra ten ánimo? Porque en nuestra vida es muy importante y depende de quién tengamos, qué encuentro tengamos. También es muy importante en nuestra vida que tengamos ánimo o desánimo, cambia y varía nuestro índice de felicidad e índices de agradecimiento. Depende de que tengamos fuerza,
vamos a tener una alegría en nuestra vida, no solo en la iglesia, sino en la gente del mundo. Si está con ánimo, entonces obviamente va a estar alegre, feliz, pero si tenemos baja, digamos, desánimo, ¿qué va a suceder? Vamos a estar tristes, preocupaciones, nerviosos. Eso es en la vida de cristianismo o en la vida del mundo. Pero si tenemos alto índice del ánimo, vamos a tener mucha felicidad y mucho agradecimiento en nuestra vida. Pero si, como le dije, si tenemos baja índice, vamos a estar con preocupaciones, ansiedad, intranquilidad en nuestra vida. Por eso, ¿qué quiere decir esto? Nosotros siempre tenemos que tener ánimo y tenemos que estar felices porque somos hijos de Dios. Así tenemos una vida lleno del agradecimiento cotidianamente, agradeciendo a nuestro Dios. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos que ser engañados por Satanás, ¿sí? Todos los pensamientos de inquietud, de preocupaciones que nos da, es el pensamiento que nos da Satanás. Así que espero que ustedes no sean engañados y quiero que siempre tengan ese ánimo que Dios nos da día cada día. Amén. Dios hoy nos está hablando que tengamos el ánimo y que no tengamos el temor y que no tengamos miedo en estas situaciones. En Isaías 40:10 dice así: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Este es el versículo del cuadro que hicimos en culto español, es Isaías 41:10. Esta es la palabra y ustedes la mayoría tendrán este cuadro con esta palabra. Así que ustedes quiero que siempre miren, no dejarlo para exposición, sino quiero que vean todos los días y quiero que obtengan nueva fuerza. Por eso, si Dios en estas situaciones, en este momento, nos está diciendo que nos sustenta con la diestra, Dios está sustentando a nosotros. Entonces, ¿qué preocupaciones vamos a tener? ¿Qué problemas vamos a tener? Por eso, ustedes quiero que siempre acuerden esta palabra y que tengan triunfo, éxito en esta vida. Oro para todos los creyentes del culto español, que en cualquier situación no se preocupen por nada y que tengan ánimos de disfrutar verdadero evangelio y de establecer como discípulo 24. Amén. Yo sé que muchas personas en estas situaciones están en complicaciones y de decisión, de decidir, pero siempre quiero que ustedes elijan a Jesucristo y que puedan establecer como discípulo 24. Punto 1 es fe absoluta. Vamos a leer Mateo capítulo 9, 1 al 2. Leemos todos juntos. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico teniendo sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Jesús, después de escucharon semana pasada a los endemoniados, y subió a la barca y llegó a su ciudad, donde es Capernaum. Digamos, esa ciudad es el lugar donde Jesús comenzó el primer ministerio, como centro del ministerio, del campo del ministerio. Y también en este día, si en este momento también nosotros, si vamos en esa ciudad, van a ver un cartel que diga donde es ciudad de Jesús. Está con un cartel y están hablando que es la ciudad de Jesús. Y entonces en ese momento, al escuchar esta noticia de que Jesús iba a regresar a donde está en Capernaum,
Entonces, ¿qué sucede? Muchas personas vienen a ver a Jesús. Y en el capítulo de hoy, nosotros acabamos de leer, pero simplemente dice que trajeron un paralítico. Pero si vemos la escritura en Marcos capítulo 2, dice que trajeron un paralítico que era cargado por 4 y no podían acercarse a Jesús por la causa de la multitud. O sea, los 4 amigos trajeron a este paralítico para sanar, pero ¿qué dice? Que no podían acercar porque estaba una multitud de gente y no podían acercar hasta Jesús. Por eso ellos lo que hicieron es, había una escalera fuera de la casa, descubrieron el techo y haciendo una abertura y bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Qué quiere decir? Subieron al techo y lo bajaron al paralítico, al amigo, para ver a Jesús. Pero ustedes, si nosotros pensamos esto, si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, en ese lugar, es inentendible. Es algo que no podemos ni llegar a pensar de bajarlo del techo. Hoy en día es imposible. Para bajarlo en el techo tendríamos que romper todo el baldosa, tenemos que romper todo el cemento, pero en ese momento, porque era posible, porque la estructura de ese momento era muy diferente. Pero ellos, ¿cuál fue la razón que los amigos, sin abandonar, fue a ver a Jesús? Ellos no abandonaron en ningún momento y ellos fue hasta el techo y bajó al paralítico y hizo encontrar a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué hizo llegar delante de Jesús? Porque ellos tenían una fe absoluta. ¿De qué? ¿De qué fe? ¿Qué fe absoluta tenían? Que si llevaban delante de Jesús, su amigo el paralítico iba a ser sanado. Por eso Jesús vieron fe absoluta de 4 amigos y Jesús que ve esa fe y le da la sanidad y el paralítico se sana. Y después de sanar, ¿qué hace Jesús? Le hace una palabra al paralítico, le habla una palabra, pero Jesús, si fuese otro momento, le diría, simplemente va a decir, va a ser como tu fe, o ya fuiste sanado, pero expresó una expresión muy especial. ¿Qué le dice? Le dice, hoy leímos en el versículo, le dice al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué Jesús está hablando, tus pecados son perdonados? Si el paralítico vino para ser sanado su enfermedad, pero Jesús le dice que tu pecado han sanado. Pero ¿por qué Jesús le dijo que ten ánimo y que tu pecado está sanado? ¿Por qué? Porque en ese momento todos los judíos pensaban, si se enfermaban, ¿qué pasaba? Si se enfermaban era que era por el resultado de su pecado. Toda la gente que se enfermaban era porque ellos habían pecado. Por eso, como resultado, era el pecado, tenían la enfermedad a través del pecado. Por eso, el paralítico siempre tenía estaba metido en grandes cargos de conciencia. ¿Por qué? El paralítico pensaba que él había pecado mucho y entonces el paralítico siempre estaba estaba teniendo mucho cargo de su conciencia y entonces por eso justamente Jesús, primer palabra, lo primero que dice a este enfermo era ten ánimo, que no es por tu pecado. Por eso Jesús, lo que dije es tu pecado ha sanado.
porque Jesús sabía que él estaba metido en grande conciencia. Esa palabra entonces le daba verdadera esperanza y verdadera consuelo a este paralítico. No solo un consuelo para ellos, sino si nosotros también, si Jesús nos dice, si estaríamos en esa época, si llegan a decir Jesús, tu pecado ha perdonado, nosotros también estaríamos muy alegres, muy felices. Pero ustedes en este momento, ya el pecado de ustedes ya está sanado, porque Jesús murió en la cruz y al resucitar nosotros obtuvimos la vida eterna. Entonces nuestro pecado también ya estamos sanados. Así que nosotros también tenemos que estar muy felices en este momento. Por eso tenemos que tener ánimo también. Ten ánimo en griego se le dice darsei. ¿Qué quiere decir darsei? Quiere decir, tiene un significado que en peligro y en medio de la desgracia que estamos sucediendo, que no tengamos temor, que tengamos ánimo, fuerza y que tengamos confianza y que tengamos alegría. Es la palabra, tiene el significado en griego. Que tengamos ánimo quiere decir que tengamos alegría, fuerza, confianza, ¿sí? Valentía, todo, ¿sí? Así que espero que ustedes, aunque estemos en esta situación de Corona 19, quiero que nosotros estemos llenos de ánimo, que es diferente el ánimo de este mundo. La palabra ánimo no es lo mismo. Este ánimo que está hablando Jesús es el ánimo de alegría, de felicidad, de fuerza. Amén. Así que quiero que ustedes tengan ánimo este domingo, no solo hoy, sino que vivamos toda nuestra vida teniendo este ánimo que Dios nos está dando el consuelo. En Juan 14, 27 dice así: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Dios, Jesús nos está hablando claramente que no tengamos preocupaciones y temores. Pero, ¿por qué ustedes están teniendo preocupaciones? Yo sé algunos que conozco que en este momento está teniendo preocupaciones de decisiones, de muchas cosas, pero Jesús hoy está hablando que nosotros no tenemos que tener preocupaciones. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros. Entonces, ¿por qué estamos viviendo en medio del temor? ¿Por qué están viviendo en una vida atrapada de los materiales? Espero que ustedes, en el momento de decidir material o Jesús, quiero que puedan elegir a Jesucristo. Amén. Que siempre los materiales, como le digo, cuando nosotros concentramos en la palabra y en Jesucristo, nos da abundantemente sin preocupación. ¿Sí? Así que, por favor, no sean engañados en la trampa de Satanás y no escuchen la palabra de la gente, sino tienen que orar solamente a Dios en estas decisiones. Entonces ustedes van a comprobar que Jesús nos da la bendición de evangelizar a los 237 naciones. Amén. Por eso no quiero que tengan temor, ni preocupaciones, ni ansiedad. ¿Sí? Todo Dios siempre está con nosotros, cuidándonos a nosotros. Y por favor, no estén atrapados del dinero, de los materiales. Basta de que seamos engañados. Amén. Que no se engañen más en las cizañas de Satanás que está sembrando en este momento. Quiero que tengan fe absoluta en la palabra y entonces, ¿qué va a suceder? Ustedes comprueben si al momento de llegar, tener esa fe absoluta, Dios nos va a dar verdadera alegría en nuestros corazones y vamos a glorificar al Señor. Vamos a ver la gloria de Dios. En Jeremías 29:11 dice así: porque yo se los
pensamiento que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice que Dios nos da paz y esperanza, ¿sí? Dios siempre nos está dando paz y esperanza, pero nosotros somos engañados por Satanás y siempre estamos preocupados y no tenemos paz, no tenemos felicidad. Y algunos se suicidan y dejan. ¿Por qué? ¿Por qué suicidan? Porque no tienen más esperanza para vivir este mundo. Pero no, esos son todo engaños de Satanás. ¿Sí? Dios hoy claramente dice que nos da la paz y esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que desafían tomando la palabra como el pacto, le dan la respuesta absoluta. O sea, nosotros tenemos que tomar siempre esa fe absoluta que Dios nos está dando, ¿sí? Los que viven en fe absoluta, tomando el pacto, aferrando el pacto, nosotros vamos a obtener una respuesta absoluta. El que no viven con la fe absoluta, obviamente no van a tener la respuesta absoluta. Así que aquellos, obviamente a veces hay un horario de tiempo que nosotros obtenemos esa respuesta. Así que ustedes quiero que siempre comunique con Dios a través de la oración para obtener la fe absoluta. Amén. El paralítico y los amigos llevó en actuación su fe y eso como resultado nos está dando una enseñanza espiritual hasta este momento, a ustedes y a mí. O sea, a través de la fe absoluta, ellos, los 4 amigos, fue a ver y a encontrar a Jesús. Y su amigo paralítico fue sanado. Eso es el resultado. Y entonces, esto pasó hace muchos años atrás, pero hasta este momento, nosotros a través de esta actuación de 4 amigos, nosotros estamos teniendo una enseñanza espiritual, a mí y a ustedes. Por eso nunca tenemos que estar, cuando decimos nuestra fe absoluta, no es yo creo en Dios y estar sentado quieto, sino siempre tenemos que estar llevando en acción de lo que pensamos, de lo que nos da, tenemos que dar en acción, como hizo 4 amigos. Siempre nosotros tenemos que movernos cuando escuchamos la voz del Señor. Por eso ustedes no digan solamente la palabra, sí, yo creo, yo amo al Señor. No, si aman, muchos en Sudamérica, en todo el mundo dice, yo sé Jesús, yo conozco Jesús. Y algunos oran, pero en su vida no demuestra esa actuación, ese amor a Jesús. No sirve decir solamente en la palabra, sino nosotros esa gracia y esa fe que tenemos que llevar en actuación. Por eso, que dice, un filósofo famoso habló así, la fe de por qué es crucificar en la cruz a Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros, en medio de la palabra de Jesús, en la palabra de la Biblia, en la palabra de Dios, si nosotros medimos esto, lo otro, o tenemos que, voy a aplicar, voy a accionar cuando me entiendan esa palabra, no. Nunca tenemos que hacer así, no tiene que ser así. En la palabra de Dios, nosotros apenas escuchamos, tenemos que recibirlo como amén y no tienen que hacer pregunta en la palabra de Dios. Mucha gente, yo no entiendo esta parte, no sé por qué la iglesia exige la ofrenda. No, la iglesia no es la iglesia, sino hoy el pastor dijo, todas las cosas de la iglesia es todo de Dios. No es porque se estableció a través de la persona este edificio de la iglesia, porque es una reunión de la persona, sino todas las cosas, hasta un vaso de la iglesia, es toda la cosa de Dios. Así que ustedes, no hay que poner por qué
en las cosas de la iglesia, sino en la palabra nunca tiene que dar esta cuestión de pregunta, decir ¿por qué? No, siempre tenemos que estar obedeciendo en la palabra de Dios. No tenemos que ir si voy para derecha, izquierda o voy a mirar para izquierda, derecha, sino tenemos que desafiar en la fe y tenemos que tener una actitud de creer espiritualmente. Amén. Oro para todos los creyentes del culto español, en cualquier obstáculo delante nuestro, no se achiquen, digamos, no se achiquen, no se arruguen, sino, aunque nos venga grandes obstáculos en nuestra vida a través del engaño de Satanás, si no nos achiquemos. Quiero que ustedes utilicen ese obstáculo como una plataforma para ir a evangelización, que usemos ese obstáculo como una plataforma que podamos tomar nuestra absoluta fe y tener el crecimiento espiritual y de armar un arte de obra que tenemos una vida de cumplir, de tener un cumbre espiritual. Amén. Como el punto 2 es sanidad absoluta. Vamos a leer capítulo 9, versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico teniendo sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Jesús, después de dar verdadero consuelo al paralítico, y después vemos que le resuelve el problema. No le dijo a él, después de sanar, no le dijo tu enfermedad ha sanado, sino le dijo tus pecados te son perdonados. Si vemos esta palabra, ¿ustedes qué pueden ver? Podemos entender que Jesús tenía gran interés en más de la enfermedad espiritual que la enfermedad física. Tenemos que tener, obviamente es importante la sanación física, pero lo más antes y lo más urgente es nuestra sanación de la enfermedad espiritual. Así que ustedes, quiero que también tengan siempre interés de la sanación espiritual de muchos hermanos o muchos familiares o muchos amigos que están en el campo, que están perdidos sin conocer a Jesucristo. Volviendo a hablar, quiere decir que tenemos que solucionar el problema del pecado. Nosotros, aunque vivamos bien, aunque vivamos con buenas obras, no sirven, sino nuestro problema del pecado tiene que ser sanado. En nuestra vida tenemos que tener como la prioridad la sanidad fundamental. Siempre ustedes, cuando ven a los no creyentes y a los que no creen a Jesús, tienen que pensar cómo puedo sanar el pecado de él, de esa persona. Siempre nosotros quiero que concentremos y cómo podemos hacer. Podemos sanar transmitiendo la palabra de Jesús, a través de la aceptación de Jesucristo, a través de ser hijo de Jesucristo. Ustedes no piensen que es difícil, sino solamente tienen que transmitir lo que dice, lo que el entendimiento que tuve en medio de la palabra del púlpito o a través de la lectura de la Biblia. Ustedes solamente tienen que ir a hablar ese amor de Jesucristo, y entonces, como la palabra de semana pasada, esa persona va a vivir. ¿Sí? Tenemos que encontrar a Jesucristo. Eso es salvar y sacar del problema del pecado. Si vemos en Mateo capítulo 9:3, dice así: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, blasfema. Aquí podemos ver, estaban las escribas. Ellos estaban concentrados para juzgar, para encontrar algo malo de Jesús, para hacerlo caer.
Ellos estaban juzgando del pecado de blasfemar de la sanidad. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Buscó esa palabra que Jesús le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y ellos, las escribas estaban pensando que, ¿cómo puede ser? ¿Quién es ese Jesús? Es un joven que está ahí, ¿y cómo va a perdonar el pecado? Si el único que puede perdonar el pecado es Dios. ¿Qué está diciendo? Y entonces las escribas estaban juzgando a través de esta palabra que dijo Jesús. Ese momento las escribas eran muy inteligentes, eran todos doctores que estudiaban la ley, pero ellos eran sabios de la Biblia, pero no sabían quién era Jesús y no sabía cuál era el pecado. No tenían la distinción. Totalmente ellos perdieron este gran núcleo del libro de la ley Moisés. Ellos estaban mal entendiendo de las cosas que estaban haciendo. En ese momento, los palestinos decían que todas las enfermedades eran el resultado del pecado. Hasta que sea perdonado su pecado, la enfermedad no iba a ser sanado. Ustedes pueden imaginar de lo que están hablando ellos. Hasta que sea sanado tu pecado, tu enfermedad no iba a ser sanado, o al revés. Si tu enfermedad no iba a ser sanado hasta que tu pecado no se hayan perdonado. Es algo increíble lo que dicen, pero, o sea que Jesús no podía perdonar el pecado del paralítico. Eso era la creencia y la fe de los judíos de esa época, no solo las escribas. Era la creencia de todos los judíos de esa época. Por eso Jesús le dijo al paralítico, primeramente, antes que nada, lo que dijo es: tus pecados te son perdonados. Jesús sabía que las escribas estaban murmurando y estaban hablando y estaban buscando un débil de Jesús. Y entonces Jesús le dice a ellos, Mateos 9, 4, 5, vamos a leer todos juntos. Vamos a leer juntos. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? En verdad, para una persona es imposible perdonar el pecado y de sanar al paralítico. Pero las escribas pensaron que tu pecado ha perdonado era más fácil que tu enfermedad ha sanado. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la enfermedad ha sanado, se mostraba por fuera, pero tu pecado han perdonado no se mostraba por fuera. Y entonces ellos dijeron, y ellos pensaban que era más fácil decir tu pecado ha sanado. Por eso Jesús, sabiendo esos malos pensamientos que estaban teniendo ellos, y les sanan la enfermedad al paralítico. Ustedes lo que tienen que saber bien en este momento es, Jesús ahí no fue a sanar a ese paralítico. Si ese momento había muchos enfermos, pero Jesús no viajó hasta ahí para mostrar que sanaba al paralítico, sino si vemos en Mateos capítulo 9, 6, 8, vamos a leer todos juntos, 6 hasta el 8, leemos juntos. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. ¿Qué hizo? Jesús quiso mostrar
que Él era poderoso, que tenía el poder de perdonar el pecado a través de la sanidad del paralítico. O sea, mostró la autoridad de Jesús y mostró que Él era Jesucristo, que Él era Mesías. Pero las escribas no tenían interés de eso. Y sino el único interés que tenían estos escribas era, estaban cuidando su derecho adquirido de las escribas. Solamente ellos querían acusar y hacerlo caer a Jesucristo para no perder su puesto. Podemos ver que las escribas, quienes eran doctores que estudiaban la ley, pero ellos físicamente eran normal, pero podemos ver que espiritualmente estaban totalmente en el estado paralizados. ¿Qué podemos ver a través de estos? Nosotros, aunque vengamos a la iglesia, no es el mismo culto que estamos entregando. Esas personas que vienen tomado, aferrado en la palabra como su pacto, es diferente. No es un creyente que viene y asiste y se va. Por eso ustedes, aunque estén en este lugar, ahora no estamos en la iglesia, pero en los campos donde están ustedes es la iglesia. Así que ustedes tienen que escuchar este mensaje como el pacto. Y entonces ustedes van a tener una vida muy feliz y una vida abundante y del amor de Jesucristo. Y así no estamos en estado de sin sentimiento. Ustedes, aunque escuchen la palabra, si no toman como el pacto, no sirve nada porque no tenemos sentimiento. Dice, buena palabra y listo. Pero ustedes, si llegan a tomar este pacto, ustedes dicen en amén y van a actuar en su actitud. Van a ir a salir al campo para predicar, para emitir la palabra de Dios. Por eso una vida de fe comienza nosotros sabiendo verdaderamente quién es Jesucristo. Una vida de fe no empieza viniendo desde la iglesia, sino una vida de fe comienza desde el momento de conocer a Jesucristo. ¿Ustedes conocen a Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Es nuestro Salvador. Vino como rey, sacerdote, ¿sí? Como profeta. Ustedes tienen que saber esto y que Jesucristo es Dios. ¿Quién es la autoridad de perdón? ¿Quién tiene la autoridad de perdonar el pecado? Y tienen que saber quién es el Rey de los Reyes, ¿sí? ¿Quién quebrantó la autoridad de la tiniebla? Ustedes tienen que saber correctamente esto. No tenemos que perder esto en nuestra vida. Siempre tenemos que tomar que Dios es verdadero Rey. Dios me vino a perdonar mi pecado. Dios vino como para salvar a nosotros, a tener la autoridad en este mundo. Ustedes tienen que creer en Jesucristo y entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Limpió todo nuestro pecado a través de la cruz y nos solucionó todos nuestros problemas. Ustedes tienen que tener siempre en sus corazones. Al ser al ser grabado, enraizado y naturalizado, nosotros, como en Hechos capítulo 1, 3, 8, vamos a estar vamos a estar siempre solamente Jesucristo, solamente el reino de Dios y solamente lleno del Espíritu Santo. Al ser grabado, enraizado, naturalizado en esto, nuestra vida de fe empieza a cambiar, ¿sí? Y ya no vamos a estar en ningún momento atrapados de la fuerza oscuridad. Con el nombre de Jesucristo obtenemos verdadera libertad, ¿sí? No obtenemos a través de un Buda, a través de un santo, sino solamente a través de Jesucristo obtenemos verdadera paz, felicidad y la libertad. Amén. Espero que ustedes siempre sepan esto correctamente y tenemos que aplicar en nuestra vida. Al ser solucionado mis problemas esenciales del pecado, ahí recién vamos a tener el interés de otra alma. Y entonces, ¿qué quiere decir? Si yo también estaba enfermo espiritualmente, entonces
Primero tiene que ser sanado mi pecado, mi problema espirituales. Y después, al ser sanado, ahí podemos ver a los seres queridos que está al lado mío, o a los amigos, algún conocido, o alguna persona que anda en la calle. Vamos a ver y vamos a ver las almas de ellos. O sea, vamos a tener interés a salvar a ellos. Tenemos que dar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a transmitir lo que yo escuché. Ir a transmitir la palabra que me sanó a mí. Ir a transmitir ese verdadero Jesucristo. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el sacerdote? ¿Quién es la profeta? Ustedes tienen que transmitir esa palabra y dar la respuesta en todos los campos donde vamos y donde estamos. Ustedes en este día, en este campo, no sé, en muchos lugares hay muchas personas que están en estado de paralizado espiritualmente, ¿sí? Son paralíticos espiritualmente, necesitan ayudas, pero ellos están buscando ayuda, pero no hay nadie que podamos ayudar. Entonces, ¿quiénes tenemos que ir? Nosotros tenemos que ir a sanar, a dar la respuesta a ellos. O sea, en este momento Alex está mirando también esta imagen. Él también va a estar, está en este momento ayudando, sanando en ese campo donde está él. Estamos lejos, pero la palabra y el que tomamos mismo palabra como el pacto, podemos sanar y podemos curar en los campos siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así que ustedes quiero que ore por Alex también, y que no estamos juntos, pero estamos escuchando la palabra y esa fe de la palabra estamos aplicando en nuestros campos. Así que oro para todos los creyentes del culto español, quien esté en campo, que ustedes que puedan cambiarlo siempre el campo como en el campo de la palabra de Jesucristo, que ese campo está muriéndose muchas personas que por no haber escuchado ni una sola vez el nombre de Jesucristo. Espero que nosotros seamos un evangelistas, un misionero para salvar a todos ellos, y que podamos cambiar la vida de ellos a través de la palabra y a través del nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por compartir en estas situaciones que no podemos estar juntos a través de Corona 1.9, pero Señor, gracias por dar misericordia, agradecimiento que estamos entregando en vivo y estamos escuchando la palabra en vivo, su palabra, Señor. Quiero que en este momento que nos dé, háganos tener la fe absoluta de la palabra de Dios y que podamos sobrepasar todos los obstáculos y de dejar en nuestra vida un arte de obra. Y también, Señor, háganos tener que podamos sanar a todos los paralizados, paralíticos que están metidos en enfermedades espirituales, y que nosotros podamos ayudar y que nosotros podamos transmitir la palabra y que podamos hacerlo vivir a ellos también y obtener la vida eterna. Señor, establezcanos a todos los creyentes como misioneros en cada uno en su campo, y que nosotros podamos ser discípulo 24 y siempre estar en contacto con Dios y siempre obedecer en su palabra diciendo amén. Oramos y cuídanos toda esta semana también. Háganos tener éxito, triunfo en nuestra vida, y que podamos obtener este agradecimiento que estamos teniendo todos los días. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dar ofrenda, pero ofrenda a través de internet por
bancaria, cuenta bancaria, vamos a entregar esta ofrenda y vamos a alabar nadie como tú. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Tu misericordia es como un río, tus manos traen sanidad. Los niños hallan en ti su refugio. Nadie como tú. Nadie como tú, nadie más llena mi ser, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Amén. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por hacer esta ofrenda delante de ti, Señor. Bendice a todos los que pudieron ofrendar y a los que no pudieron. Bendice una economía de la luz que a través de esa economía, no para bien de nuestro, sino que podamos utilizar para el reino de Dios y para la evangelización de 237 naciones. Señor, bendice a cada uno en todos los campos donde están, que danos ánimos y que tengamos triunfo en esta semana y que podemos concentrar en cada nuestro tiempo solamente en Jesucristo. Damos gracias y bendice a todos los hermanos que están escuchando en este momento esta palabra y bendice a todos los campos quienes están escuchando esta palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hay anuncios. Como ven ustedes, hacemos Padre Nuestro y terminamos este culto. El culto español dominical. Empezamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestras deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Bueno, hay anuncio ahora. Bueno, como ustedes pueden ver en el anuncio en la pantalla, el horario del culto en español dominical es a las 12, comienza a las 12 en sala visión tercer piso 301, pero en este momento, ya que no podemos reunir, estamos entregando el culto en vivo a través de YouTube. Ustedes 11:50 pueden entrar a YouTube y poner culto en español. Culto español, Yewon, y entonces ahí va a aparecer una letra en color rojo en coreano. Así que ustedes apretan el color rojo y van a poder entregar junto este culto en vivo.
Y también ustedes pueden hacer la ofrenda a través de esta cuenta bancaria que es Banco URI. Ustedes vean y anoten, algunos que no pueden memorizar la cuenta, ustedes anotan todo esto y quiero que ustedes también puedan entregar esta ofrenda a Dios. ¿Sí? La ofrenda no es para la iglesia, sino estamos ofrendando a nuestro Dios y esta ofrenda se utiliza para la evangelización. Así que ustedes quiero que puedan ofrendar también, porque esto también es dentro del culto, incluye dentro del culto, es muy importante una vida de fe, de ofrenda. Así que espero que puedan hacer esto y quiero que tengan cuidado durante la semana también y espero que estén todo bien y cumplir todos los con usar la mascarilla, colocarse el alcohol en gel, medir su temperatura. Todo esto ustedes puedan hacer cumplir la cuarentena como la restricción que está teniendo en el estado. Bueno, gracias por todo y quiero que tengan una semana en triunfo y quiero que ustedes puedan compartir este mensaje de palabra a otros amigos, a otros no creyentes para compartir la palabra. Bueno, gracias a todos. Nos vemos el domingo que viene.